GRD Multimedia. Ideas Claras es el espacio de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Buenos días, tengan todos ustedes, gracias por seguir sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y como cada lunes y jueves tenemos una reunión usted y yo, lo cual agradezco muchísimo que me hagan el favor de escucharme. Hay mucha competencia, la tengo difícil que seleccionen esta hora de programa o este ratito para informarse. Por eso lo agradezco y lo hago con el mayor amor del mundo. El único objetivo que tengo de estar aquí es pues dar una opinión totalmente libre, totalmente tratar de ser lo más imparcial posible, que eso en el periodismo no existe. Estaba escuchando un comentario de Carmen Aristegui diciendo, pues todos los periodistas tienen su corazoncito. La intención es hacer lo posible para ser lo más imparcial, aunque siempre vas a tener una opinión al respecto de los temas y eso pues te genera alguna especie de tendencia. Lo bueno de esto es que esa tendencia, esa leve imparcialidad que escuchen mía, es porque así pienso, no porque alguien pague por eso, no porque tenga algún contrato, algún convenio, y eso hace diferente este programa, y eso espero que usted lo valore, al menos le sirva para generar su propia perspectiva de las cosas. Así que siempre agradezco a esta empresa que me da también esa plena libertad de la que estoy hablando, y a todo el equipo de producción que hacen posible este programa. Una vez terminados los anuncios parroquiales, al Irving no, porque está enojado conmigo. ¿Dónde está? Está enojado conmigo. Oye, había terminado los anuncios parroquiales. Debo decir que esta semana que pasó, yo he estado bien decepcionado de la política local, neta. Ahí voy a sacar un video al respecto porque nuestro mayor tema de discusión, y ya se metieron todas las autoridades posibles, son los baches. A ver quién tapa más baches más rápido y al que gane le damos la gobernatura. Neta, es el nivel de competencia aquí en Chihuahua. Pero luego también me puse a analizar a mucha gente que está atrás que está ahí en los partidos y que quieren muy intensamente hacer cosas en redes sociales. Ahora los jóvenes traen ahí su tema de hacer muchos videitos, etcétera. Y está chido que participen, está chido que den su opinión sobre las cosas cuando es su opinión, no cuando es oigan, hagan un video defendiendo esto, defendiendo el otro. Pero esta semana, una de las personas que siempre ha sido muy activas en redes sociales y que tiene muchos años siéndolo es el Tomatito, que Luis Terrazas Fraga fue compañero mío en el ayuntamiento cuando estuve yo de síndico. Lo conozco bien, siempre lo mandaban a debatir cosas de temas que yo traía. Pero debo decirles que este comentario que hizo extremadamente misógino en contra de Andrea y en contra de las mujeres en general, pues es algo que debe ser súper castigado. Ahora que hizo esa expresión espantosa, ¿no? De los empujones sirvieron o dieron su fruto. Me acuerdo que escribió, pues se hizo un caos a nivel estatal, yo creo, pues sí, a nivel estatal, porque Andrea le comentó, ¿no? Y comentó esas expresiones y creo que le dio aire. Pero el tema es que no era un hecho aislado, o sea, no es como que, estaba borracho el tomate o el tomatito o estaba enojado y comentó eso y no se fijó, no sé, o sea, hay veces que sí la adrenalina o la ira o el momento te hace cometer errores. El tema es que esto era de mucho tiempo atrás, o sea, los comentarios que empezaron ya a fluir en redes sociales que opina Luis Terrazas Fraga en redes sociales son, para mí esa es la definición correcta de comentarios nacos, por así llamarlo. La palabra naco se me hace una palabra muy fuerte y muy fea, pero esos son, y son muchos, ¿no? Y no era un hecho aislado, es un comportamiento de hace muchos años, al menos en redes sociales, porque he de decir que tú convives con Luis Terrazas en persona y es otra persona a la que ves en redes sociales, pero en redes sociales pues muchas veces sacas tu verdadero yo en cosas, ¿no? Pero la decepción más grande, y lo tengo que decir, fue que fue tan lenta la reacción del PAN. O sea, en la mañana empezaron a defender a este comentario, ¿no? Al subdirector de Seguridad Pública, lo empezaron a defender. O sea, como diciendo, Morena no hizo nada cuando Rix y la síndica. Eso se me hace lo más infantil del mundo. Yo no sé qué piense, pero que salgas a decir, ustedes hicieron más, o ustedes también, se me hace peleas de niños.
Y luego esos comentarios se dan y en el momento se reacciona. O sea, no te esperas saber qué tan grande se hace la bola de nieve para luego tomar la decisión de separarlo del cargo, ¿no? ¿Qué es eso el órgano interno de control va a investigar? Por favor. O sea, esas cosas se toma la decisión en el momento. No puedes tener una persona que está agrediendo de esa forma a una mujer o a otro ser humano, quien sea, y además siendo subdirector de seguridad pública. O sea, se me hace una total... no sé cómo llamarlo, es una tontería, pero además, lo que sí me decepcionó, le tengo que decir, del gobierno municipal, fue la lenta reacción. Eso sucede y se toman cartas en el asunto en el momento. Nada de que salen a defender y ver qué pasa y hay que se investigue y luego tomamos la decisión. No, señores. Es más, la presión fue tan grande de ese error que para las 6 de la tarde ahora sí anunciaron que ya lo separaban del cargo. Ese tiempo tardío entre las 10 de la mañana que empezó el rollo hasta las 6 de la tarde les costó muchísimo. Y se ve que es por presión pública y no por voluntad. Y cuando no estás con voluntad persiguiendo o sancionando o castigando este tipo de comportamientos, pues es horrible, ¿no? O sea, está ahorita la competencia política por ser gobernador, por ser alcalde, etcétera. ¿Quién quiere un gobernador que no toma decisiones en el momento de cosas que son evidentes que afectan a la sociedad, ¿no? Sobre todo en tema de seguridad pública. ¿Quién quiere un alcalde o alcaldesa que no toma decisiones en ese momento? Queremos gente que tenga las convicciones tatuadas en la frente y que tome las decisiones al respecto. Eso, en el momento, no con presión pública a ver cómo reacciona la sociedad. Neta, este es mi comentario al respecto. Yo sé que hay muchas cosas positivas y cosas que pasan en el gobierno municipal todo el día muy buenas, pero yo creo que fue un gran error lo que pasó el día de ayer y pues se vieron muy mal frente a la gente y al menos son comentarios que vas escuchando ahí entre la raza que no está politizada, pero que le ofende ese tipo de cosas. Oigan, vamos al primer corte comercial y luego ya volvemos a una entrevista, bueno, no entrevista, es un debate de cotorreo entre cuates, entre amigos, sobre la reforma política, esta reforma electoral, que pues sí, es político electoral, que saca la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, que llevó mucho tiempo cocinándose porque no hay un consenso tal cual, pero vamos a debatir si es positiva o negativa para la sociedad en general. Vamos a este primer corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Nombre: Grúa San Marcos. Servicio: grúa de arrastre las 24 horas. Teléfono: 492-2222. No pierdas tiempo y tu día en espera de una grúa en malas condiciones. En Grúa San Marcos llegamos en menos de 45 minutos. Puedes pedir a tu seguro que la grúa sea de Grúa San Marcos. Contamos con los equipos más modernos que no maltratan tu vehículo. Grúa San Marcos, 492-2222. En menos de 45 minutos estaremos asistiéndote para el arrastre de tu vehículo. Grúa San Marcos, 492-2222. Marca Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaban de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Y esta es la Mega Farmacia. ¿Y las medicinas? Ah, ¿querían medicinas? De 2018 a 2025 se dejaron de surtir más de 80 millones de recetas, más de 800,000 muertes por diabetes y más de 630,000 por cáncer están asociadas a la falta de medicamentos. En Morena son brutos e ineptos para todo. PRI, el Partido de México. El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental, y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria.
Inscríbete en reclutamiento.sspc.gov.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México. Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Qué cañón. Felicidades. Ya estamos de vuelta. Tengo aquí en el estudio a Alejandro Batista, mejor conocido como El Bati, dentro del PAN, y tiene una buena experiencia también en temas legislativos. Es columnista, videocolumnista también, lo comparten en diferentes portales nacionales. Hay uno de ellos, Chismecito Político, que tiene mucho... pega, no sé cómo llamarlo, mucho aire, mucho difusión, mucho fans. Y ahí el Bati ha estado compartiendo varias videocolumnas. Vi una sobre la reforma electoral y la indignación que él tenía, y dije, bueno, lo voy a volver a invitar para pelearnos, discutir, para debatir en vivo sobre esta reforma que, bienvenido, Bati, primero. No, muchas gracias, Amin. De verdad, como siempre es un privilegio, y más porque traes a puro aspirante a la alcaldía. Creo que voy a tener que levantar la mano. Exacto. No te creas, Ahorita estoy concentrado en... Ahorita estoy concentrado en trabajar. En mis labores legislativas. No. No te creas, pero estoy muy contento. Siempre traes a puro invitadazo. La neta, para mí es un gustazo, como siempre, el poder estar aquí, el que me tomes en cuenta y pues obviamente compartir ideas aquí con tu auditorio. Y hablando de Chismecito Político, aparte que le mando un saludo, creo que se me hace muy chido como que esta manera orgánica de comunicar, ¿no? Porque Exacto. Al final de cuentas hay mucho desgaste, hay mucho hartazgo de la raza en temas de la política, cada vez quiere participar menos, y que haya ese tipo de plataformas que la neta pues traten de hacer el contenido un poquito más ligero, pues está más chido y sirve que nuevas generaciones se interesen en el tema, porque al final de cuentas en las columnas o en los videos que comparto, la neta algo que está muy chido es que lo ve raza joven. Exacto, O sea, y me tengo que esforzar para no verme así como el vato que siempre pone las manos cruzadas, hablar de que como priista de los 70s, o sea, uno tiene que hacer la política más flexible para que la entiendan y la comprendan, ¿no? Oye, está bien cañón. Justo estaba viendo estos videos que están haciendo, pues sobre todo la bandita del PAN, es la que veo más activa en redes. A ver, los jóvenes de Morena yo no sé si existen, pero porque neta no, o sea, no, y le mando ahí un saludo al coordinador de los jóvenes de Morena, pero pues no se mueven tanto, pues. En el PAN hay mucho más movimiento, al menos en los jóvenes, y ahora que están haciendo los videos, digo, ¿en qué momento llegan a un punto donde alguien les dice, hablen como el PRI de los 70s, hablen con palabras que nunca han dicho ustedes, pero búsquenlas en ChatGPT para que nadie les entienda y crean que son más cultos por decir palabras extrañas, ¿no? Y es donde digo, güey, ¿en qué momento les transforman esa visión de las cosas? Y tienes toda la razón del mundo. Llegar a esa generación es bien complicado. Y es complicado también hacer esa conexión comunicacional. Por eso me cae muy bien este vato de Chismecito. Creo que voy a tirar la pedrada porque realmente no tengo ningún compromiso ahí. Creo que es culpa de la Facultad de Derecho. ¿Neta? Sí, o sea, realmente creo que el que te obliguen tanto en tener una cierta postura, en tener una cierta imagen, ¿no? El tener una cierta manera de hablar, te hace como que hacerte un poquito cada vez más cuadrado. Y yo siento que la raza, y lo digo con orgullo, pues la raza de ciencias sociales, la raza de filosofía, como que es más vale madre, ¿sabes? O sea, comprende más los temas y como que es más creativa, es más flexible para hablar de ciertos asuntos. Y los de derecho, como que siempre se quieren ver. O sea, lo que tú quieres decir es que hay una rivalidad entre la FISPIS y derecho. Claro. No te creas, o sea, al final de cuentas, o sea, yo estoy en The Best of Both Worlds, diré Hannah Montana, o sea, yo también me falta un año para terminar mi carrera en Derecho, pero creo que al final de cuentas sí es culpa de cierta manera de tener una agenda tan cuadrada, una manera tan hablar tan correcta, pero al final de cuentas, pues es parte del crecimiento de cada universitario, ¿no? Encontrar su manera de ser, encontrar su manera de ser creativo. Está bien, que lo hagan, lo hagan, nomás no le hagan caso a los que les dicen que hablen de forma diferente, ¿no? Es como si ahorita quisiéramos hablar de vosotros, ustedes, vos. Es como tratar de evitar esa evolución del lenguaje, ¿me explico? De hecho, había escuchado esto, yo nunca, bueno, no he ido aún
a Madrid, pero dicen que como que hay una diferencia de clases, ¿no? De que incluso en la manera de hablar, que como que una cierta clase social habla como que con ciertos modismos, pues, pero aquí también, o sea, pasa no, claro, pero que se nota más en España de que... Yo cuando digo está chido, digo, la palabra chido, pues es una palabra muy... Universal, pero también se escucha como, ay, qué fea palabra, ¿no? No uses ese término. Todo el mundo dice que chido, ¿no? Pero bueno. Oye, ¿qué diría Hannah Montana sobre la reforma electoral? Yo creo que yo a lo que vine fue a eso. Yo creo que Hannah Montana iría a la marcha del INE, se vestiría de rosa, diría que el INE no se toca. Obviamente, güey. Sí, definitivamente. Y creo que Billy Ray Cyrus sí es republicano, ¿no? No sé. O sea, casi creo que sí. Yo no sé de cultura pop, la neta, casi nada. Casi creo que sí, así que voy a asumir de que Hannah Montana está en contra de esta reforma, que Taylor Swift está en contra de esta reforma electoral. Así que para el público joven que nos escuche, la reforma electoral muy tóxica. No, güey. No te creas, la neta... a ver, vamos. Ya... Mira, hablando pongo en contexto nomás a la bandita. Esta reforma, toda la vida hemos querido... o sea, más bien, la democracia siempre debe estar en constante evolución. Eso es importante decirlo, ¿no? Democracia que no evoluciona es democracia que se muere y pierde la confianza y pierde las cosas. Platicé hace poquito con Luis Javier Moreno, que vino el programa pasado, gran amigo mío, y decimos, la tecnología tiene una gran deuda con la democracia. La tecnología ha entrado a las empresas, ha entrado a los gobiernos, ha entrado al universo, pero a la democracia nos debe mucho la tecnología. Claro. Y parte de las cosas que tenemos que hacer en la vida democrática, pues es esta evolución, acompañarla, ¿no? Junto con temas tecnológicos, etc. Luego también ven todo el tema de inteligencia artificial que hace que las empresas puedan reducir costos, gobiernos que aún se resisten un poco, pero también podrían reducir costos. También en la democracia se puede reducir costos. Y bueno, una vez diciendo esto, pues había una esperada reforma electoral. Una reforma que se empezó a hablar desde Andrés Manuel, que luego también dijo que iban a desaparecer el INE y al final no, es eso, y qué bueno, y creo que fue una resistencia social fuerte. Yo creo que fue la única causa que pegó realmente la oposición en la época de Andrés Manuel. Pero ahora ya sale Claudia con esta reforma electoral que se ve que no hay un consenso generalizado, y qué bueno, porque de eso se trata la democracia, ¿no? De que puedas tener oposición, de que no solo porque seas el partido hegemónico puedas lograr las cosas, y ahí está la prueba, ¿no? De que no necesariamente siendo el partido hegemónico vas a decir sí y es sí, ¿no? Tu mismo partido te puede poner en oposición. Y esta reforma tiene 10 puntos importantes, de los cuales los voy a leer y luego ya nos vamos desglosando one by one. El primero es elección de la representación proporcional en el Congreso de la Unión. Cambia la forma en la que se eligen los plurinominales. La 2 es la reducción del gasto de los organismos como tal. La 3 es una mayor fiscalización de las campañas. La 4, voto en el extranjero. 5, los tiempos de radio y televisión. Qué bueno. 6, inteligencia artificial. 7, cómputos distritales. 8, democracia participativa. 9, nepotismo. 10, no reelección. Estos son los temas que abarca la reforma, y obviamente cada uno de ellos tiene sus propios temas positivos o negativos. De estos 10 puntos, yo le preguntaba al Bati, ¿en cuántos estás de acuerdo? Yo, o sea, no los había contado como tal, pero yo me atrevo a decir un 80, 90% estoy en contra de la reforma. Bueno, ¿en cuál estarás de acuerdo? Me gusta lo de los cómputos distritales. Estoy totalmente en contra de que quiten el PREP. Ajá. Pero así nomás, como para eliminar de la lista que vamos a hablar. O sea, me gusta el tema de reducir el gasto público en años no electorales. Me hace algo interesante. Creo que a veces sí pudiéramos flexibilizar mejor el dinero ahí. Democracia participativa, ¿estás de acuerdo, no? El tema de que los estados puedan tener referéndums, plebiscitos. Sí, claro, totalmente. O sea, ese lo quitamos. ¿El nepotismo? ¿Estás de acuerdo? Más bien, ahí el único tema que tengo es el día de la revocación de mandato. ¿Qué día se vaya a homologar? Porque... Ya. Es que es mucho contexto, sí. Y la neta son muchas cosas. O sea, pero puedo decir un 80-90% soy en contra. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo quería descartar los puntos en los que... No, o sea... los que posiblemente... Vamos a empezar por de abajo hacia arriba, porque el tema más importante es el de la reelección. El de la proporcionalidad de la representación. La no reelección, ¿estás de acuerdo? Creo que antes de hablar punto por punto, o sea, si quisiera hacer mi introducción, sí, claro. Adelante. O sea, a ver,
Esta es una reforma que es el plan D. Ahorita lo voy a decir poco a poco. Por lo pronto, algo que sí quiero decir es de que esta reforma está en forma de presentación. Todavía no es una propuesta oficial, no viene con exposición de motivos, no viene con el articulado transitorio. Básicamente no viene con las letras chiquitas. Todavía no se presenta. Así es, se va a presentar hasta lunes, que es algo muy interesante que se haya esperado tanto tiempo, que se presente como que a medias, y tengo dos teorías de eso. Siento que están presentando de esta manera la reforma, uno, para negociar, porque no tienen el apoyo de sus aliados, que es el Verde y el PT, para ver qué quitan y qué ponen. Y dos, a lo mejor porque siento que es como el plan A original de López Obrador, o sea, es un caballo de Troya, ¿no? Muestro todo el paquete, me lo niegan, públicamente digo, todos están en contra de lo que yo digo, de lo que el pueblo, y el plan B ya es cuando lo que me aprueban, pero como que más light, es una reforma light. O sea, siento que esos pueden ser... O sea, que es una reforma light, dices tú. No, ¿esta? Sí. No, siento que es un caballo de Troya. A mí se me hizo bien light. Pues que yo tanto sí esperaba, que lo movieron. Yo sí esperaba bastante. O sea, yo sí esperaba por lo pronto. O sea, la neta, yo pensé que iban a reducir la Cámara de Diputados de 500, pasarla a 300. Es que, bueno, sí tengo más o menos un análisis de eso, pero quiero dejar algo en claro, que sí creo que en México hace falta una reforma electoral. Eso sí lo quiero poner muy en la mesa, no como dice el Partido Verde o Partido del Trabajo, porque le quitan las pluris y ellos nada más dicen, no. Que eso es bien triste, que al final acabemos haciendo lo que el Verde y el PT estén diciendo. Y creo que sí hace falta un cambio profundo en nuestro sistema político, y más allá de una reforma electoral, creo que hace falta una reforma política. En ese cambio de nombre, porque al final de cuentas la democracia es imperfecta. Cerca del 40% de la ciudadanía en el 2024 no votó. Eso es algo muy triste y representa un problema grave de participación. Y de acuerdo con Freedom House, México tiene una democracia, la neta, muy mediocre, muy deficiente en sus palabras. Tenemos una calificación de 59 sobre 100 en libertad democrática, o sea, básicamente estamos reprobados. Y México es considerado una democracia parcialmente libre y se ubica entre los lugares 107 y 110 de los 208 países evaluados. O sea, realmente, teniendo esos antecedentes, es urgente tener una reforma electoral. Claro que sí. O sea, yo no creo mucho en esas empresas que evalúan esas cosas, porque te van a decir que la democracia de Estados Unidos es la mejor. Evidentemente. Tiene 84 sobre 100. Ahí está. O sea, evidentemente no. Son muchos factores. O sea allá sí ya la Suprema Corte se la pasaron por el arco del triunfo, literal. No, claro. Allá sí la modificaron completamente. Allá sí modifican los distritos todo el tiempo para ver cómo ganan. Y luego te vienen y te dicen que es la mejor democracia. O sea, por eso no creo mucho en esas estadísticas. Y claro, y es que a ver... Pero bueno, es un referente. No, claro que sí. Y aparte tienen varios conceptos, ¿no? Como el principio de legitimidad racional o democracia proporcional, cómo se llega al poder. Eso es a través de elecciones limpias y demás, y luego se tienen varios conceptos como legitimidad del ejercicio, cuál es el nivel de confianza de la raza en las instituciones políticas e institucionales que se tienen en el momento, ¿no? Y después un principio de democracia valorativa, que significa ya en el poder cómo se gobierna, hay seguridad, hay economía, hay educación. O sea, bajo esos estándares se pudiera dar una definición en este abstracto concepto de lo que es la democracia, porque todos los políticos nos rasgamos las vestiduras diciendo que la democracia es la mejor manera de vivir y de convivir con la raza en paz, etcétera. Pero al final de cuentas creo que a veces mucho no sabemos. O sea, la presidenta dice, dice Andrea Chávez más bien, es algo lo que el pueblo quiere, la reforma electoral. O sea, a ver, yo nunca he escuchado en el súper un vato que me diga, no, los cómputos distritales es lo que más necesito en este mundo. Yo sí lo quería quitar. O sea, es que hay un chorro de cosas que es tú. Reducir los minutos en la radio es algo que me molesta. A mí sí, pero porque luego vienen las campañas y no puedes tener programa porque ahí están todos diciendo barbaridad y media que luego no cumplen nada. Y luego, oye, pero justo, o sea, tú que estás en el medio, 20 regidores es un exceso. Exacto, pues es a lo que se refieren. Lo que la gente quiere es que gastemos menos en burocracia. Claro. Y esto es gastar menos en burocracia. Y al final de cuentas, esos son los objetivos que creo que deberíamos de estar hablando. O sea, dos objetivos en específico. Bueno, el primero es que se empodere al ciudadano. O sea, toda reforma electoral, más allá de los consensos que se va a hacer entre las clases altas o los partidos políticos, debe empoderar a la gente, uno, a que participe, uno, que alce la voz y que sienta que este gobierno, de cierta manera, hay una relación directa entre ellos y la clase política. O sea, creo que es algo que se debe tomar en cuenta. Segundo, creo que debe haber más pueblo y menos gobierno. O sea, más descentralización del poder, más transparencia, más rendición de cuentas, más imparcialidad.
Debe haber árbitros con dientes. O sea, vivimos tantas cosas y lo vemos en Chihuahua y en todos lados. Ahorita la guerra de las campañas anticipadas, ¿no? No manches. Oye, estaba viendo que el Tribunal Electoral va a construir un edificio para sus instalaciones. Y digo, madres, o sea, son instituciones que no, a ver, voy a decir algo muy ignorante de mi parte, pero no sirven. Todo lo que resuelve el tribunal aquí se va a Guadalajara. O sea, es como una oficialidad de partes. Luego vemos que todos sí, hay una guerra de barditis ahí y no se puede hacer nada porque la ley se la pasan por donde quepan. O sea, se dedican a buscarle las áreas grises a la ley para ahí aprovechar, ¿no? Y es totalmente injusto para la gente y por eso la gente está harta de los temas electorales. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que al final de cuentas se debe eficientizar el gasto. O sea, y además creo que hay muchas lagunas en la ley que permiten que sea legal que se haga tanto tipo de cosas, a pesar de que todos sabemos de que están mal, éticamente, legalmente todavía están bajo el margen de la ley y todavía pueden seguir haciéndolo. Y eso de todos los partidos. Y eso porque no han explicado dónde sale la lana de los espectaculares. Esa es otra cosa, que es el tema de la fiscalización. Exacto. Por eso yo creo que debe estar en la parte de árbitros con dientes y mejorar el tema de sanciones. Y en tiempo real. Así es. O sea, porque el INE es de que, se inicia una investigación y allá para los 3 meses te dicen, no, pues no hubo nada sancionable, ¿no? Tú una vez hablaste en un video en Instagram y me gustó mucho sobre un ministerio que tenían en Albania, sobre Dalia, que es un ministro anticorrupción de inteligencia artificial. O sea, la neta, ese es un concepto muy interesante, pero creo que estamos años en luz en México como para implementar ese tipo de cosas, depende de quién gane. Traigo un proyecto bien chido para las licitaciones de inteligencia artificial. Bueno, creo que necesitamos árbitros con dientes y al final de cuentas necesitamos partidos que sí representen. O sea, necesitamos dejar esta frase de cuotas y cuates. Necesitamos dar más espacios, especialmente, y yo lo digo porque yo participé, y lo voy a decir más adelante, en la Comisión de la Reforma Electoral, en donde yo presenté una propuesta. Decías que fue una simulación. Sí, porque justamente para una columna estaba buscando hacer un análisis de lo público en la página web de la Reforma Electoral. Y yo sí creo que fue una gran comisión. Ahorita tengo resultados preliminares. O sea, en el estudio que estaba haciendo nada más pude hacer 10 audiencias, pero en total hubo 395 propuestas con la participación de 5,294 personas, más de 65 organizaciones y más de 30 eventos en todo el país, que es algo que aplaudo. Porque simulación no fue. Pero aquí mi tema es de que justamente, yo participé, nunca me pelaron mi iniciativa. Mi iniciativa era para las acciones afirmativas en temas de juventud, en este caso de representación proporcional. Hubo varias personas en el PAN en el cual quisieron participar y fueron rechazados más de 4 veces. Ellos suben el proceso porque... Para el foro. Para participar en los foros y para que le aceptaran las propuestas en línea. Pero porque los foros los hicieron como para darle espacio a los partidos. O sea, en el foro estuvo la gobernadora, estuvo Alfredo Chávez. Aquí en Chihuahua. Y en todos los estados. No, yo me refiero al PAN en México. O sea, realmente, y yo lo digo... ¿dentro del PAN? Sí. O sea, yo conozco gente que quiso participar aquí y se lo rechazaron 4 veces y no nos dieron justificación por qué. Y marcábamos y no nos contestaban. Pero para el foro, para participar para los foros de la reforma electoral. Sí. Y las propuestas no nos las aceptaban, no nos querían sellar. Así que, bueno, primero es esa parte cercana, ¿no? Sí. A mí sí me la aceptaron, pero tuve que esperarme en Bucareli como por 2 horas para que me lo firmaran. Así que, bueno, ahí es red flag. Y eso es por el lado cualitativo. Por el lado cuantitativo, ahorita, ayer estuve haciendo el ejercicio y analicé 72 propuestas o ponencias provenientes de las 10 audiencias realizadas, en donde no todas cargaban, pero en las que sí pudieron cargar, puedo decir de que los resultados preliminares me dicen que propuestas incorporadas íntegramente a la reforma de la presentación no fue ninguna. Las propuestas incorporadas parcialmente, o sea... Fueron 12.72, es decir, 16%. Propuestas reformuladas con la misma intención, pero con un diseño distinto, solo fue una de 72. Y propuestas contradichas, es decir, incluidas con un sentido opuesto al planteado originalmente, fueron 12 de 72. O sea, 57 propuestas no fueron incorporadas dentro de este resultado preliminar, 79%. Y aquí puedo decir, o sea, todavía me falta hacer el estudio, déjame terminar la columna para la próxima semana. Pero algo que puedo decir en términos prácticos y de una manera de hipótesis es de que la iniciativa solo recoge parcialmente las propuestas que se dieron. Y sí puedo decir de perdida ahorita de una manera muy preliminar
que se hizo un sentido contrario a lo originalmente planteado y al final de cuentas no aparece nada en la propuesta final de la presidenta. O sea, que nos dieron a tole con el dedo. No manches, a ver. Eso yo lo hice preliminarmente y lo digo con datos para que no sea nada más un sesgo personal. No, sí es un sesgo totalmente personal. Porque lo que más se había hablado, es más, cuando se habla de la reforma electoral, lo que se hablaba era la eliminación de las listas plurinominales. No, claro. Era el tema. Claro. Todo lo demás es extra. Y se eliminan las listas plurinominales del Senado y cambia el esquema de los plurinominales al mismo esquema que tiene Chihuahua, de que entran la mitad, en la Cámara de Diputados, entra la mitad por lista, la mitad por ser el mejor perdedor. Sí, claro. Cosa que es muy positiva. Mira, yo creo que, a ver, no quiero meterme en este tema de defender a los plurinominales porque creo que es un debate que vamos a ver mucho. Y que vas a tener que defender a los yunes. Y que van a decir de que en los 70s, en esta reforma que hizo Reyes Heroles, todo este progreso en donde se creó el IFE, todo este progreso en donde se ganó la Cámara Baja en el 97 y demás. No quiero entrar a esto, pero algo que sí puedo decir es de que, a ver, esta reforma en su totalidad, si Morena fuera oposición ahorita, estaría incendiando la plaza completamente. ¿Por qué? Te lo juro. No. A ver, y lo voy a decir por la siguiente. Una, porque no es impulsada ni por la ciudadanía, y lo digo así completamente. O sea, porque, a ver, el tema de la ciudadanía, y lo podemos ver en el ENSU, y lo podemos ver en el ENSIG, o sea, no es un tema de la reforma electoral. A ellos lo que les importa es la seguridad, y desgraciadamente esta reforma se da en un contexto en donde tenemos el Jaliscazo el domingo. O sea, ahorita... ¿Pero qué tiene? O sea, ya lo que voy, tenemos un pésimo contexto para que la gente diga, uy, quiero una reforma electoral después de la inseguridad que vivió el domingo. Y aparte, no es una reforma que viene desde los partidos de minoría de oposición, porque al final de cuentas, en cualquier democracia sana, sí hay que tener en cuenta lo que se encuentre, lo que digan las propias minorías para emparejar la cancha. Si no, el propio gobierno va a hacer la cancha todavía más dispareja y va a empezar el partido con ventaja. ¿Cuál es la propuesta del PAN? Mira, fíjate que yo estaba haciendo una lectura el día de ayer. Porque ayer vi una declaración de no vamos a aprobar una reforma si no viene la parte de fiscalización para evitar la infiltración del dinero del narco en la democracia. Ok, ¿y cuál es la propuesta? Mira, yo estaba leyendo el día de ayer. Creo que en primera parte yo no me he metido a fondo en el estudio de la reforma electoral. Uno, porque todavía no hay iniciativa. No existe, y no he querido suponer. Pero ahorita algo que puedo decir preliminarmente en el estudio es de que me he basado mucho en un estudio de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama Otra Reforma Electoral si es posible, síntesis de las propuestas de reforma sin regresión. Aquí vienen varias propuestas que lo tienen como mapas de propuestas electorales. Muchas de las propuestas que menciona la propia UNAM son muy ad hoc a lo que comenta la oposición, y lo puedo decir en temas cortos, ¿no? Regulación deliberativa y control democrático, una reforma al artículo 54 para la representación proporcional, y son muchísimos temas, ¿no? Pero antes de meterme en la propuesta como tal, quisiera dar respuesta al tema del tema de los pluris, ¿no? Uno, se eliminan 32 escaños en el Senado, que todos son plurinominales. Se mantiene la fórmula de 2 y se mantiene la primera minoría. Pero básicamente, si se hubiera quedado así esta reforma en el 2024, o sea, ahorita Morena tendría automáticamente el 66% del Senado desde el inicio. O sea, seguiría siendo una mayoría calificada. Seguiría siendo. Ahorita. Y ahorita, y si hubiera tenido esa reforma en ese momento, pues no habría tenido que negociar comprando senadores del PRD, presionar a legisladores de otros partidos, de los yunes, justamente, o hacer alianzas contradictorias. Es que es justo, a ver, al PAN se le va a caer el teatro de irse contra esta parte de los pluris. Porque justo lo que acabas de decir es lo correcto. Si esta reforma hubiera aplicado en 2024, tampoco hubiera tenido mayoría Morena y también hubiera quedado a 2 senadores. 2, que el PAN en el 2024 puso ahí a personajes en esa lista de gente impresentable por lo general, porque es gente que no recibirían un voto en la calle. Soy completamente y los compraron bien fácil. Y luego el PAN viene y dice, ay, me compraron a 2 senadores. Son unos canijos que vinieron y compraron mis senadores. Eso pasa en todos lados. O sea, aquí en Chihuahua se salieron 2 diputadas de Morena para votar una deuda y el presupuesto. O sea, pasa en todos lados. El punto es que se eliminan esta lista de impresentables porque ahora la gente que va a llegar al Senado va a tener que salir a pedir el voto.
y van a quedar los que mejor, pero queda el mejor perdedor y quedan los dos senadores por mayoría. No, claro. Cosa que se me hace bien chida, la neta. Y mira, yo te lo acepto y lo digo claramente por los errores del pasado que tuvimos. Y una de las cosas que más aplaudo, y no quiero salirme mucho del tema, pero que a su vez lo relaciono, es de que el PAN tuvo errores en el pasado, y lo puedo decir en la elección más reciente del 2024. Poner a personas en representación proporcional como los Yunes fue una rayada de... Y vas a ver que va a pasar lo mismo con los diputados que les quedan pluris de lista, y al final de cuentas, o sea, algo no que también reconozco, son errores también del futuro. Reconozco los errores, pero al final de cuentas hay que dar el privilegio de la duda, ¿no? Ahorita el partido, y se dio en el anuncio en noviembre, octubre del año pasado, pues entró una parte de renovación, una parte de renovación del partido, en donde se van a abrir las internas, va a haber primarias, se van a abrir los espacios para las candidaturas. Y a ver, eso lo dijeron en el discurso, hay que dar el privilegio de la duda. Sí. Que también, o sea, creo que parte del anuncio debe tener una congruencia, ¿no? Estamos de acuerdo que está chido esto de los senadores. Mira, no muevan absolutamente nada. O sea, en las dos se quedaron, en las dos mediciones, si haces esto de qué hubiera pasado, sí, también se quedan a dos senadores de la mayoría. Voy en la siguiente parte, porque creo que falta leer las letritas chiquitas. O sea, la Cámara de Diputados, sí, a ver, en esos cambios de la reforma seguiría teniendo 500 integrantes. Y según la presentación de la reforma... Primero, el Senado, lo cerramos. ¿Está bien? No. ¿Por qué no? O sea, realmente, a ver, creo que el modelo real, y creo que pudiera ser más competitivo, es de que quitar la fórmula de 2 senadores para que queden en mayoría representando al Estado. Debería ser nomás 1. Eso es mi opinión en esa reforma. Debería quedar la primera minoría y deberían de quedar los proporcionales, que de cierta manera en la Cámara, en la propuesta de diputados... mantener la lista. Sí, claro. El Senado, estamos hablando del Senado. Sí, claro. Y creo que a lo mejor pudieran agarrar una parte, como dicen los diputados, que fueron 195 votación directa por circunscripción por partido político, eligiendo hombre y mujer. O sea, si pudiéramos hacer una manera que, independientemente participando de calle, esos pudieran ser los de representantes proporcionales. O sea, ¿tú sí quieres que haya listas todavía plurinominales en el Senado? Sí, claro. Y ahí yo no estoy de acuerdo. Vamos al corte y volvemos rápidamente a seguir discutiendo sobre la reforma político-electoral que se va a aprobar o discutir en los próximos días. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener parte. Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaba de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Parque Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo.
Ya estamos de vuelta y seguimos hablando de la reforma electoral. Yo sinceramente felicito que quiten los plurinominales, las listas plurinominales, porque es ahí donde ponen a personajes impresentables. Para empezar, a ver, Alito Moreno, presidente del PRI, es plurinominal porque se puso número 1 en la lista. Marco Cortés, en su momento, cuando es ahorita senador, porque se puso número 1 en la lista porque era el presidente del partido. O sea, se ocupan esos espacios para empezar, para repartírselos entre cuates y luego puro impresentable que necesita fuero. Mira, ¿sí o no? Mira, yo voy a dejar de lado el tema sesgado de mi tema partidista, porque yo soy del PAN, yo soy panista, y traté de citar, y voy a tratar de citar mucho al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en su estudio de otra reforma electoral, si es posible, en donde menciona con estas palabras: la reforma electoral de Morena, de la 4T, en sus 4 versiones... O sea, ya de ayer a hoy ya sacó todo un estudio. A, plan B, C ya lo sacó. Y de cierta manera, o sea, el plan D es un monstruo, una combinación muy rara entre los dos. O sea, para dar un poquito de antecedentes, ¿no? El primer intento fue Nos el plan quedan A. 20 minutos de programa y no hemos terminado el primer punto con todas tus... Voy a decirlo rápido. A El ver. plan A fue una reforma constitucional que no alcanzó no los te hagas consensos atrás, no te nacionales. hagas atrás. Se hizo el INEC, se quiso hacer el INEC, no consiguieron los votos. Se hicieron las marchas rosas y demás ya después de ese tiempo. Después fue el caballo de Troya, ¿no? No se aprobó esta reforma, vino el plan B, que era una reforma de leyes secundarias. Era una reforma light. Pero nunca hubo reformas. Y luego la Suprema Corte lo batió. Es que no había reforma electoral. El plan era eliminar el INE y ya. Lo batearon. Viene el plan C en todo ese paquete que presentó López Obrador el 5 de febrero. No lo propone Claudia. Creo que ahorita es una reforma mucho, mucho más moderada. Pero que aún así, este plan sigue teniendo elementos que deben analizarse con extremo cuidado. Y lo voy a decir con palabras de la UNAM. Que dice: las reformas de la 4T representan en su mayoría un cambio normativo de gran calado. No representa un cambio normativo de gran calado, sino que también estuvo marcada por graves irregularidades ¿Qué en el fecha se procedimiento publicó eso? legislativo. Ese documento el que estás bien leyendo. Creo que fue hace un mes. Hace un mes, ni Sí. siquiera había reforma. Sí, pero porque te dan una Esto es de propuesta de ayer. reforma electoral. Es muy te dan una diferente. propuesta de O sea, reforma electoral. No es que esté hablando, pero es que tú lo estás diciendo como si fuera la reforma de la 4T. No. Y Y vienen muchas cosas, como el tema de los temas plurinominales, el tema de financiamiento. Ya vamos a entrar a los puntos. En donde menciona que es un retreso a la institucionalidad democrática. Ya, quedan 20 minutos, no hemos hablado. ¿Estás a favor o en contra de la eliminación de las listas plurinominales? Y mira, aquí lo voy a decir con temas, Si como no dice la UNAM. responder, dímelo, si cambiamos de No, tema. pero a ver, el tema de la reforma... Quiero tu opinión, no es la de que la UNAM. No, es que al final de cuentas yo la comparto y lo comparto en un sentido muy académico. Eso es un retroceso y simplemente habla sobre cómo consolida una posición de régimen a través del poder del gobierno para que se quede por tiempo indeterminado, Morena. O sea, y eso es para quitar la voz de las minorías. Y no lo digo yo. ¿Quién firma ese documento? ¿Lo firma una sola investigación? No, son varias. Son varias colecciones de... ¿Estás a favor o en contra de los pluris? Estoy a favor. A favor de los pluris. Estoy a por favor, lista. pero que haya mejor representación. Por lista. No, me gusta como lo plantean para que estén en territorio y para que haya más voz en las primeras minorías. Porque sigue habiendo pluris, o sea, esta Sí, reforma claro. sigue estando la representación, siguen estando los mismos En el Senado lo porcentajes. quitan. En el Senado lo Sí, quitan. quita la lista, pero sigue la de mejor perdedor. Voy al tema de las pluris en la Cámara de Diputados. Se mantienen 300 electos por mayoría relativa. Y las otras 200 diputaciones mantienen la misma fórmula, pero con algunos cambios, pero que no vienen en las letras chiquitas. Uno, es de que 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido. No es la primera no es el mejor perdedor. O sea, dicen, los que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido. Exacto, el mejor perdedor de su partido. Pudieran hacer es que sigue o sea, es que hay que ver las letras chiquitas Sí, porque no, tenemos espérate. reforma. Hoy lo explicó en la mañana la presidenta. O sea, sigue estando tu partido Acción Nacional en la circunscripción 1, tuviste el 40% de los votos. Entonces vas a tener el 40% de los plurinominales de esa circunscripción. Ese 40% ya no va a ser una lista. O sea, con ese 40 te alcanza, no sé, 30 diputados. Ya no va a ser una lista. Vas a escoger a los 30 mejores perdedores de tu circunscripción, panistas.
Y esos son los que van a llegar. Está bien chido. Pero mira, al final de cuentas sigue siendo una suposición. O sea, No, así va a doy ser. el ejemplo con el tema de las 40 horas. Dicen, va a haber un consenso entre trabajador y empleador. Quedan 10 minutos, no te quieres pero salir del queda tema. muy ambiguo el tema si se pueden poner de Te digo acuerdo. que lo explicó hoy en la mañana. O sea, así es la explicación. Mientras no hay una iniciativa real, o sea, yo no Pero te puedo comprar esa idea estamos todavía. hablando de suposiciones todos. Y lo demás es 95 votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer. Y 8 serán de mexicanos residentes en el extranjero. Eso se me hace muy chido. Todo está muy chido. El tema de las letras chiquitas, y yo la neta yo no lo hay comparto. letras chiquitas, no existen. Y mira, si quedara el tema de la Cámara de Diputados como está, seguiría teniendo una sobrerepresentación. Y recordemos que en el 2024 Morena obtuvo el 57% de los votos y se quedó con el 73% de los diputados. O sea, es una distorsión que no corrige. ¿Quieres hablar de las refinerías, güey? No, o sea, creo que es el mismo tema de la reforma laboral que la acaban de aprobar. O sea, la laboral. La reforma laboral. No, a ver. Estamos hablando de que está chido eliminar los plurinominales de la forma en la que se seleccionaban. Eso lo quería la gente y estamos hartos de que metan a los mismos, claro, que son muchos delincuentes que necesitan el fuero y por eso están ahí. Entonces te hago una pregunta. Esto sí ¿Crees cambia que hace totalmente. falta una reforma a partidos políticos? Claro. ¿Y por qué no viene la reforma? Pues que es una reforma político-electoral. Y fue de las cosas que más se plantearon en la comisión de la reforma electoral. No tienes que hacer todo. Entonces no hicieron caso a lo que pusieron en la comisión de la reforma electoral. De hecho, es peligroso cambiar todo el modelo al mismo tiempo, güey. Entonces, por eso tiene que ser constantemente una reforma a la democracia, güey. Literalmente, el plan A y el plan C de Morena querían cambiar todo de la democracia. No es cierto. Mira, el plan A era quitar el INE. El plan B era votar los consejeros y se acabó. El plan A era quitar el INE justamente, reducir el número de consejeros, eliminar completamente el financiamiento a partidos, desaparecer a todos los plurinominales. Reducción del gasto. ¿Estás a favor o no? En contra. Yo creo que sí hace falta quitar una parte, pero que a su vez debe venir acompañada de una mejor fiscalización. Son dos cosas diferentes. Reducción del gasto. Se planea reducir una cuarta parte del financiamiento público anual, pero... A los partidos políticos les quita como el... de hecho, Morena es el que más lana perdería. Así es. Perdería el 77% de sus ingresos. Morena tiene 2.700 millones de pesos, mientras que el PAN, que es el segundo, recibió cerca de 1.300 millones de pesos. O sea, es menos de la mitad. El tema es de que al final de cuentas hay muchas cosas en esa carencia de Estado de Derecho que tenemos en el país. Quitarle dinero a los partidos, y esto lo digo palabras del mismo estudio de la UNAM, no es de cierta manera justo por la falta de claridad en muchos programas, por ejemplo, el tema del huachicol fiscal. O sea, y Morena es por mucho el que más recursos obtiene. O sea, y eso lo digo por la carencia del Estado de Derecho. Hay una carencia del Estado de Derecho, ¿sí o no? ¿Pero qué tiene que ver esto con la reducción del gasto de los partidos? Al final de cuentas, está todavía el tema de que no se puede comprobar el tema de la fiscalización, el tema ilegal que viene en las campañas. Quitarle dinero a los partidos políticos ahorita en el contexto actual queda de una manera injusta, y no lo digo en una manera partidista, lo dice la propia UNAM. A ver, lo que le diga la UNAM, lo que la gente quiere que le quiten dinero a los partidos políticos. La gente quiere seguridad, porque la gente quiere mejor economía, quiere que no haya corrupción, quiere educación. O sea, no se puede debatir, no se puede debatir hablando del huachicol fiscal, hablando de la, o sea, pero ¿estás de acuerdo que se relaciona? No. Nada. Sí, yo creo que tiene se que relaciona. ver. El gasto en los partidos políticos la gente quiere que se elimine. Con esta reforma se elimina el 77% de los ingresos de Morena, el 70% de los ingresos del PAN, y así consecutivamente te vas... ¿Dónde la gente dice que quiere quitar el financiamiento? Más allá de las encuestas de la INEGI. A ver, usted que nos está escuchando. Hagamos la encuesta. Según aquí el PAN, representado por Alejandro Batista, la gente quiere que le den el mismo dinero a los partidos políticos, no que le reduzcan el gasto. No, claro. Y a lo que voy es, con estudios técnicos, sí creo que es para mantener la cancha pareja. Y vuelvo con el tema de fiscalización, que tiene que ver, porque al final de cuentas no haya una garantía de Estado de Derecho para que mi voto vaya a ser real en el tema de la elección y no lo vayan a rellenar en las urnas de una manera como pasó aquí con la elección del Poder Judicial, ¿no? debe sancionarse completamente. Pasó aquí y en todo el país. Debe pasar aquí y en todo el país. Pero aquí pasó urnas al 100% de votación. Oye, debe sancionarse eso completamente. Te digo cuál fue la reacción del Tribunal Electoral cuando se dieron cuenta de eso. Que no era cierto, que enseñaran las pruebas. Así decían. Pero ahí se quedó. Ese son el nivel de instituciones que tenemos. Pero eso fue estatal. No, yo sé. Y al final de cuentas, fue una elección que se hizo con el sistema que se planteó a nivel nacional. Y ahí estoy de acuerdo con Javier Corral. Es una reforma con demasiados vacíos.
O sea, y a lo que voy es de que si no está acompañada con una legitimidad para que mi voto pueda ser representado en la urna y que se me garantice que vaya a ser así, con una cancha pareja, la neta, quitar los dineros a los partidos políticos parece una decisión más estratégica para favorecer a Morena, más allá de fortalecer la democracia y ahorrar el dinero. ¿Sabes qué va a ayudar? Que le quiten el dinero a los partidos políticos para que dejen de hacer actos anticipados de campaña constantemente. Esos espectaculares que vemos, claro que sí. Nadie los necesita. Esa lana se necesita en otros lados. Yo sí estoy muy a favor de que se les reduzca el dinero a los partidos políticos, que quiten las listas de plurinominales que ponen ahí puros presentables, que haya una mayor fiscalización, como está viendo ahorita. La reforma ya contempla todo el tema de bots, todo el tema de manejo de cuentas falsas, de fake news, de generación, todo esto no está en el proceso de fiscalización. Pero lo que quiero también decir, ¿tú crees de que quitando el financiamiento de los partidos políticos se pueda garantizar, por ejemplo, en programas como La Escuela es Nuestra, en donde más del 80-90% del gasto que se hizo que no se comprobó, son tipo de programas que se puedan decir que no intervienen dentro de las elecciones? De los programas sociales. No, y a lo que voy es, los programas sociales, en muchas ocasiones, incluso el propio INAI, antes de que lo matara Morena, dijo que el 80-90% de lo comprobado en los programas sociales no se comprobaron. Y voy justo con lo mismo. Los programas sociales se ejercen sin condicionamientos, pese a que existen más de 20,000 servidores de la nación recorriendo el país con recursos públicos y presiones políticas evidentes. A ver. Y hay pruebas. O sea, no es una cancha justa, es a lo que voy. No hemos hablado de la reforma, Bati, por estar sacando otros temas. Nada tiene que ver el INAI aquí, es el INE. Y el INE es una institución que tiene mucha credibilidad entre la sociedad, a la cual no se le tocó. INE, no es nada más el INE, es una reforma política. La fiscalización electoral la maneja el INE. No, claro. Y es de lo que estás hablando, que quieres que el voto tenga la certeza de que cuenta y se cuenta correctamente. Exacto. Eso lo maneja el INE. No se toca al INE. Alrededor. ¿Por qué yo cambiaría de que tú le llamaste plan D? No es un plan D, porque ni siquiera contempla lo que se hablaba al inicio de desaparecer el INE, que fue el plan A, de que los consejeros se votaran, que fue el plan B. Eso no se toca. ¿Por qué? Porque le están protegiendo esa institución de la cual la gente le brinda la confianza de que es quien cuenta el voto. ¿Qué sí se toca? Los soples, que son estos organismos locales que van a aparecer y desaparecer prácticamente. Cuando hay elección aparecen, cuando no hay elección desaparecen. Eso sí se toca. Hay una mayor fiscalización en el sentido de que están ya contemplando temas que se dan en tecnología, temas que se dan en redes sociales, que se pagan pautas, que se pagan cuentas falsas, que se pagan bots, que se pagan diferentes, que había que contemplarlas para una reforma electoral. ¿Qué se está diciendo? Que no va a haber nepotismo. A mí no me gustó que se fuera hasta el 2030, debería ser el 2027 y me encantaría que el PAN dijera que ellos sí van a aplicar el no nepotismo en el 2027. Ojalá así suceda. ¿Qué es? Que no le pases la candidatura a tu hijo, a tu sobrino, a tu padre, etcétera, ¿no? Alcalde, la no reelección. A la esposa de Fajardo en San Luis Potosí. Exacto. Sí, o Mariana, que quiere ser la gobernadora de Nuevo León. Y ahí te vas, ¿no? Porque aquí también hay muchos familiares entre diferentes organismos. La no reelección se me hace positiva en ciertos aspectos, creo que no funcionó mucho. A mí me hubiera gustado que los alcaldes sí tuvieran reelección, pero bueno, no funcionó y punto. Pero se hizo la prueba, la democracia es prueba y error constantemente. Hay que hacer los estudios para cometer los menos errores posibles, pero al final de eso se trata la transformación del sistema electoral. Reducción del gasto creo que es totalmente correcta. Los tiempos de radio y televisión, eso no lo sé. Debería de ser... Es de 48 a 35 minutos. Sí, la reducción. Y al final de cuentas es proporcional a los partidos que tengan mejor porcentaje en las votaciones. O sea, realmente seguirá beneficiando a Morena. Eso siempre ha sido así al día de hoy. O sea, actualmente la lana que reciben, actualmente los tiempos que reciben son en base a las votaciones. Eso tiene toda la vida. O sea, no es de ahorita. Claro. ¿No? Lo del voto del extranjero se me hace muy chido que les den participación, porque hay muchos mexicanos en el extranjero que también se preocupan igual por su país todos los días. El tema de democracia participativa en Chihuahua lo vemos ya muy normal, muy normalizado, porque aquí tenemos una ley de participación ciudadana muy avanzada, muy chida, que salió justo en el sexenio de Javier Corral,
que se reglamentó en el municipio de Chihuahua muy bien en el periodo que fue Maru Campos la alcaldesa y que ahora somos un ejemplo nacional en cuestión de participación ciudadana, ¿no? Marco Bonilla incluso ha incrementado el gasto que hay en el presupuesto participativo, en otras cosas, ¿no? Y eso te habla de que en Chihuahua lo vemos muy normal, pero en otros estados no existe esa democracia participativa donde pueden pedir un plebiscito, un referéndum, una revocación de mandato, u otros mecanismos que sirven para que la gente no nada más vaya y vote cada 3 o cada 6 años, sino que constantemente esté decidiendo qué pasa con su dinero y con su gobierno. Donde sí me hace ruido, y creo que ahí sí vamos a coincidir, es el tema de los cómputos distritales. O sea, porque ahorita, mucha gente no lo sabe, y es que son cosas muy técnicas. Cuando hay una votación, en ese mismo momento en la casilla se cuenta, y lo que cuentan en la casilla se entrega en una papeleta, cierran la urna, ponen afuera una hojita que dice aquí hay 10 votos para el PAN, 11 votos para Morena y 3 votos para Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces van y con ese papel se hace el prep y empiezas tú a ver el día de la elección cómo va la elección. Pues días después se inicia la apertura de todos esos paquetes, se vuelve a contar y es ya el cómputo oficial de la elección. Ahora eliminan el prep. Yo no sé si va el cómputo oficial va a ser con esos conteos que se haga directamente en la casilla o cómo vaya a quedar. Es la parte que se me hace más riesgosa de la reforma. Ahora, como bien dices, no existe una iniciativa formal, no sabemos exactamente cómo vaya a estar esa parte, pero es la que a mí más ruido me hace. Y lo que me hace más feliz de toda la reforma es que también reduce el número de personas que hay en los cabildos municipales. Es un exceso de personas las que hay en los cabildos. No necesitamos 20 regidores o regidoras en Chihuahua. Se fueron a 15, qué bueno que hay una reducción de 15. Ojalá en el Congreso del Estado lo reduzcan aún más porque dice hasta 15. O sea, puede reducir todavía más el número de personajes en el Congreso. No creo que pase porque a los partidos no les interesan menos puestos, les interesan más puestos. Y es ahí hablo de los partidos porque incluye a Morena. Y yo sí espero que en Chihuahua haya una decisión sensata y todavía hay una reducción mayor, pero al menos ya la hay. Y que les pongan un tope a los sueldos de los diputados, que no haya con que esto es tu sueldo, esta es tu compensación, este es un bono extra, este es un bono porque te vestiste de Grinch en Navidad, etcétera. O sea, son demasiadas las partidas presupuestales que hay, que son dinero, que llegan vía sueldo, pero que no están oficialmente marcadas como sueldo. Eso se me hace muy chido que se haya mencionado. Vamos a ver cómo viene ya la iniciativa formal, pero que se homologuen los sueldos de los diputados a nivel nacional, de los diputados locales a nivel nacional, y que no haya partidas presupuestales extraordinarias de las cuales ni siquiera hay transparencia, porque no lo hay. Hay bonos que no sabes por qué se dan, bonos de productividad, así se llaman. Y esa es mi opinión tal cual de esta reforma que vamos a estar discutiendo y debatiendo pues por bastante tiempo. Yo creo unas 3 semanas, 4 semanas, no me acuerdo cuál es la fecha límite para que se apruebe. Yo creo que topa ahorita con el tiempo de los tiempos electorales que se tienen. Yo creo que va a ser una plática, una discusión de 2 semanas. La próxima semana si hay un límite, Cámara, ¿no? En 2 semanas en senadores. Según yo, el límite era en febrero, pero al final de cuentas creo que se va a reducir. Y yo nada más como últimos comentarios, creo que hace falta una reforma electoral. Creo que necesita más por el pueblo. Necesitamos tener menos gobierno en la injerencia dentro de los procesos democráticos. Necesitamos árbitros con dientes y necesitamos que partidos sí representen y que puedan dignificar la política. Desgraciadamente, lo digo en términos muy generales, creo que ahorita lo presentado no representa eso y creo que se queda muy corta la reforma y realmente nada más favorece al partido en el poder. Pues ojalá PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, todos ellos saquen sus iniciativas para que se sumen, porque esto apenas va a votación, ¿no? Pero que sí sumen algo a esta iniciativa, porque lo más chido sería que saliera por unanimidad. Obviamente eso no va a pasar en este mundo, pero sí pueden. Yo creo que MC va a acabar subiéndose a esta reforma. Y que hay antecedentes de reformas políticas que sí se han ido en unanimad en México. No lo sé. No he investigado. No creo que sea el caso. No he investigado. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a mí. A hablarnos de toda la historia de la 4T y de la UNAM. No, muchas gracias, Bati. La neta me gusta mucho debatir
contigo, porque además opinamos cosas diferentes y eso es lo más chido. Cuando al lado de ti tienes personas que te sacan de tu contexto, que te sacan de la visión que tienes, y porque eso ayuda a construir y ayuda a crecer en opiniones, y puedes reafirmar lo que crees o te pueden convencer de que sí es cierto. Por ahí hay un riesgo y eso es importante. No escuche nada más a los que opinan igual que usted. Busque quién opina diferente y escúchelo y a partir de ahí genere su propia idea. Y yo los dejo. Soy Aminan Chondo y los veo el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Pase un excelente fin de semana.